Seguimos. Como les dije anteriormente, el gas cambia de estado según en las condiciones que esté, de temperatura y de presión. Como les dije, en una garrafa ustedes pueden tener una parte líquida y una parte gaseosa. A medida que esto se va consumiendo o va saliendo hacia la atmósfera, la parte líquida se va evaporando. Bien, esto se va evaporando y siempre sale en forma de gas. Si yo doy vuelta a esta garrafa, va a salir, como el líquido es más pesado, se me va hacia abajo y el gas me va a quedar acá. Lo primero que me va a salir es todo el gas, el líquido. Todo ese líquido, apenas toque la atmósfera, se va a evaporar. No es que yo abro y cae como si fuera agua, sino sale a presión y se evapora automáticamente. Es exactamente lo que pasa con una garrafa de gas butano común que ustedes tengan en su casa. Bien, ahora vamos a hablar también del ejemplo de la garrafa, pero básicamente, como les decíamos, en nuestro condensador lo que pasa es que entra el gas a alta presión y a alta temperatura. Al entrar a alta presión y a alta temperatura, lo que va a pasar es enfriarse ese gas que está llegando y se termina convirtiendo en líquido. Es gas refrigerante en estado líquido. Bien, ese gas refrigerante en estado líquido va a llegar a nuestro capilar, nuestro tubo capilar. ¿Qué es el tubo capilar? El tubo capilar no es ni más ni menos, yo se lo voy a hacer un pequeño dibujo. Es ni más ni menos que una restricción controlada de el paso de refrigerante. Si yo lo viera acá, a ver dónde me da la cámara bien porque tengo justo el sol, ahí está. Yo tengo un caño y llega a un momento donde voy a tener un cañito mucho más finito, con un pequeño orificio. El orificio, para que ustedes se den una idea, no llega a 1 milímetro, generalmente es 0,8, 0,9, 0,7. Es un caño de cobre con un muy pequeño orificio, el cual el gas se tiene que meter por ahí. Entonces, el gas que viene de mi condensador por un caño grueso a alta presión, se termina metiendo en ese capilar a muy baja presión. Perdón, a muy alta presión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el gas se empieza a amontonar ahí. Siempre el gas en estado líquido, como viene del condensador. El gas en estado líquido que viene por acá, vuelve a encontrarse en un caño de mayor diámetro. Ahí. ¿Qué es lo que va a pasar acá con mi líquido refrigerante? Cuando llegue acá, como es tan poquito el diámetro que viene, ese líquido refrigerante se va a expandir y se va a volver a convertir en gas. Esa expansión es la que va a hacer que se nos empiece a enfriar el evaporador. O sea, esa abertura ya es parte del evaporador y se llama evaporador porque se evapora el gas. El gas que viene en estado líquido y a mucha presión se encuentra con algo a muy poca presión, y cuando llega ahí se expande. ¿Por qué? Porque tiene una cavidad grande. A ver, un ejemplo. Hagan de cuenta que la misma garrafa de gas butano. La garrafa de gas butano, si yo le abro, tengo gas contenido a alta presión dentro del envase. Cuando abro hacia la atmósfera, el gas va a salir y no sale en estado líquido, por más que esté al revés. Lo que va a hacer es salir en estado gaseoso y van a ver que en el pico se congela. ¿Por qué? Porque va cambiando de estado al encontrar un lugar de menor presión. Está en un lugar comprimido y cuando lo descomprimo va a salir aire, gas en este caso, pero se va a producir esa evaporación y por ende se va a enfriar. Un sistema algo mucho más simple, si uno toma un globo y lo infla, no es líquido, es aire, ¿no? Pero infla cuando uno, si lo abre, haciendo el típico sonido, ese sonido, si uno se lo pone cerca de la cara, va a sentir esa sensación de aire fresco. ¿Por qué? Porque el aire que está a presión en el globo, cuando comienza a salir, se expande
Al estar a alta presión se expande y al expandirse se enfría. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. Llegó a nuestro evaporador. Entonces, ¿qué va a pasar? Por aquí, por este punto, comienza la expansión de líquido refrigerante que se encuentra a alta presión antes del capilar y luego del capilar comienza a expandirse. Se expande ese líquido refrigerante y comienza a enfriar. Al enfriar, se empieza a enfriar el caño. Por ende, el caño frío le transfiere esa temperatura, esa baja temperatura a las aletas. Y si yo hago circular aire, esta pared fría va a enfriar el aire que circule. Este líquido refrigerante que comienza a funcionar aquí va a seguir circulando por todo el circuito hasta llegar a la última parte y ya va a haber perdido toda esa presión, todo ese frío y va a estar convertido en gas nuevamente. Bien, entonces ese evaporador se va a poner frío en todos sus caños, por ende se lo va a transmitir a las aletas y el ventilador lo que va a hacer es hacerle circular aire a 30 grados para que cuando choque con esa pared fría el aire se enfríe y por ende cuando nosotros pongamos nuestra mano en el equipo de aire acondicionado sintamos que está saliendo aire frío. En realidad es el mismo aire que está entrando caliente que al chocar con esa pared fría se enfría. ¿Cuántas veces va a tener que pasar ese aire? Bueno, de acuerdo a la temperatura que nosotros seleccionemos es las veces que va a tener que pasar el aire por las paredes. Bien. Al tener gas refrigerante a la salida de nuestro condensador, estamos básicamente, vamos de vuelta al planito que les hice hoy temprano y que les pedí que se lo copien. Básicamente llegamos nuevamente a la succión de nuestro compresor. O sea, nuestro compresor está chupando desde el evaporador. ¿Qué es lo que pasa? Siempre el compresor o los compresores comprimen gases. Entonces sí o sí tiene que llegar en estado gaseoso. Porque si llegara en líquido, los compresores no comprimen líquido. El líquido no se puede comprimir y por ende se rompen. Entonces siempre tiene que llegar en estado gaseoso. Básicamente cerramos el circuito. Básicamente cerramos en esta ocasión el circuito refrigerante, del circuito de refrigeración, que sirve para una heladera, para una cámara frigorífica, para un auto o para por ejemplo, aire acondicionado o ventana. Bien, o portátil, son todos lo mismo, el circuito es todo el mismo. Nosotros en un aire portátil, el que tiene un aire portátil habrá visto que tiene una salida, una manguera con aire caliente. Bueno, ese aire caliente es del condensador. En nuestro auto, en el aire acondicionado del auto, lo tenemos pegado al radiador, el condensador. En la heladera domiciliaria lo tiene la rejilla negra que está atrás, ese es nuestro condensador. Bien, en un aire ventana, la parte que queda hacia la calle o hacia afuera es nuestro condensador. Y por ende, al contrario, nuestro evaporador en un auto está dentro del habitáculo. En un aire ventana está dentro de la casa. En una heladera es la parte del congelador o del freezer. Bien, ahí tenemos evaporadores y condensadores. Condensadores, gas caliente que lo condensan y lo ponen en estado líquido a este gas. Evaporadores evaporan ese líquido refrigerante, lo van evaporando, se produce la transferencia de calor. En el evaporador, el aire frío, el caño frío, le transfiere ese aire a la temperatura ambiente que tenga y lo enfría. En el caso de la unidad del condensador, el gas caliente lo transfiere al ambiente, como está a 60 grados, se lo transfiere a 20 grados y lo logra enfriar. El compresor lo único que hace es tomar el gas refrigerante del evaporador y comprime ese gas y lo manda al condensador. Y
nuestro tubo capilar, la única función que tiene es básicamente la de restringir el paso del gas refrigerante. Yo ahora voy a dar vuelta acá, una desprolijidad, pero como justo estoy en el taller, les voy a mostrar un capilar, acá está, que tenía a mano. Esto es un capilar, trae un filtro, es un accesorio que ahora no va, no se justifica verlo ahora, lo vamos a ver más adelante. Y aquí está lo que sería el tubo capilar. Este es el tubo capilar, un pequeño tubito de cobre, muy chiquitito, con un pequeño orificio. Este orificio y el largo del tubo de cobre está calculado por el que fabricó el equipo de aire acondicionado. Esto está calculado, el orificio y el largo, para que el funcionamiento sea óptimo. Bien, por ahora lo que estuvimos viendo entonces es los 4 elementos básicos de un sistema de aire acondicionado. Este sistema de aire acondicionado común para todos o de refrigeración. Tenemos que el gas refrigerante circula por dentro de estos elementos y la función de cada uno de los 4 elementos. Esto tiene una teoría. La teoría es un diagrama de Molière, el cual lo vamos a explicar ya en un ratito. Vamos a explicar qué es el diagrama de Molière, qué es el cálculo de un equipo de aire acondicionado y por qué a veces no podemos hacer modificaciones a los equipos porque sí. Y por qué cada equipo tiene su evaporador, su condensador o su compresor. Porque básicamente todo rige en base a un cálculo. Y ese cálculo lo da el gas refrigerante que se usa. Pero bueno, eso va a ser en otra parte. Yo les recomiendo que vean estos 2 videos 2 o 3 veces para que le quede bien claro. Porque esta es la base de la refrigeración. Y esto es la base de lo que nosotros vamos a ver hasta fin de año seguramente, y vamos a trabajar con esto hasta fin de año seguramente.